ahí por sumarse. Y ahora lo sumo a Sergio Berenstein, que bueno, es doctor en ciencia política, es un consultor súper reconocido y tenemos, bueno, el placer de que se sume a Todos contra Todos a aportarnos su visión, su análisis de lo que pasó en el día de ayer y de lo que está generando, las consecuencias que eso trae en el escenario político en la semana y en el día de hoy. Así que lo sumo a Sergio. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto estar contigo. Igualmente, Sergio, muchas gracias por sumarte. Y lo primero que te pregunto, ¿sorprendido por los resultados? ¿Qué te parece lo que pasó? A ver, ya unos días antes de la elección parecía claro que teníamos balotaje, parecía claro que Patricia Bullrich no llegaba a repetir la performance de la primera vuelta, que había chances de que el balotaje iba a ser entre Milei y Massa. Me sorprendió el resultado de las elecciones, el orden de los factores que altera el producto. Claro, Massa hizo una elección formidable. Y Milei, bueno, no pudo mover el amperímetro respecto de la elección primaria, ¿no? Eso también fue una sorpresa, se suponía que él un poquito iba a levantar, que había tenido un poco, algún momentum luego de la elección de agosto pasado. Eso fue así, pero resulta que en las últimas semanas un segmento relativamente importante de sus votantes empezó a tener dudas respecto de las credenciales, de la capacidad de Milei de generar gobernabilidad, de llevar adelante su agenda. Yo creo que eso fue determinante en comprender el resultado final, esa diferencia que obtuvo Massa, muy significativa. Parte de muy ese votante, significativo. digamos, volvió al peronismo, fue para, efectivamente, para Massa. Era un votante peronista que cuando evaluó eh, en un cambio de clima, ¿no? Porque veníamos en un clima caracterizado por la bronca y terminó predominando, por lo menos en un segmento electoral, el miedo. Bueno, ahí Massa logró, con su experiencia, con estas credenciales de ser un tipo que nunca se da por vencido, que siempre pone la cara, que no se arruga cuando la cosa se pone complicada. Bueno, esos fueron los elementos que le permitieron dar ese salto muy significativo, ¿no? La diferencia Muy. obtenida entre la primaria y la elección general ha sido realmente muy importante. En este punto, Sergio, ¿vos creés que fue una remontada de Sergio Massa o fueron los errores de Javier Milei y de Juntos por el Cambio? Los que, bueno, Ambas, equivocaron. claro, ambas cosas, ¿no? Por un lado, Juntos para el Cambio no pudo consolidar la performance del 13 de agosto, no pudo Patricia convencer a todos los votantes de la reta de acompañarla. Creo que fue tardía la incorporación de Horacio como eventual jefe de gabinete, fue tardía la incorporación de Quirós. Digamos, si al día siguiente de las elecciones o a la misma noche Patricia lo presentaba a Horacio como su eventual jefe de gabinete, hubiera tenido otro impacto. Eso debería obviamente haber sido negociado previamente, ¿no? El que gana lidera, el que pierde acompaña. Lo Pero parece dijeron, que la pelea fue tan grande que no hubo bueno, posibilidad. eso explica un poco lo que estamos viendo, ¿no? Y es que Juntos por el Cambio pagó un costo extraordinario por una primaria, una interna, que consumió buena parte de las energías de los protagonistas y terminó restándole chances de focalizar en el verdadero partido que era la elección general. Juntos por el Cambio, en pie de página aquí, suponían que, como ocurrió en 2021, era la única fuerza competitiva con capacidad para capitalizar los errores groseros que cometió el gobierno, que sigue cometiendo, la falta de logros concretos en materia económica, política, social, etcétera. Y esto no fue así, surgió una competencia, ahí está la habilidad de Massa de haber promovido una fragmentación del espacio opositor, de haberla alentado, directa e indirectamente. La oposición hizo lo propio para realmente promover justamente competencia en el franco opositor. Fíjate que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Kicillof hizo una gran elección, Sí, pero si hubieran ido juntos, hubiese obviamente sido que competitivo, Grindetti y sí. Píparo puede haber ganado esa elección, como ocurrió con Vidal, que era la única candidata opositora real a Aníbal Fernández en el 2015. Bueno, hay un principio, ¿te acordás de la política romana? Divide y reinarás, ¿no? Divide, te impera. Sí, Que sí, sí, fue, sí. bueno, tiene más de 2000 años.
no es una gran sorpresa lo que hizo el peronismo, simplemente utilizó las técnicas más tradicionales con inteligencia. Entonces diría, es virtudes propias, defectos ajenos. Milei hizo todo lo posible para no crecer. La verdad que la cantidad de errores no forzados de la campaña de Milei, de la primaria a la general, han sido impresionantes. Sin Hablar, embargo, Sergio sí, tuvo como un momentum, ¿no? Post paso, una expectativa muy grande, tuvo mucha atención, generó mucho interés. Parecía que él orgánicamente estaba sumando apoyo. Y finalmente eso bueno, no se vio y generó mucha decepción ayer. eso fue las primeras semanas después de las primarias. Él ahí, me parece, cometió 3 errores. Una sobreexposición mediática innecesaria. Dos, muchos hablando en su nombre. Eso se profundizó incluso en la última etapa. Punto ataque, por ejemplo, su mentor, eh, Venegas Lynch, terminó proponiendo la ruptura de relaciones diplomáticas de la Argentina con el Vaticano. Un absurdo total. Y otros voceros, voceras y voceros, ¿no? Que realmente de manera absurda salieron a generar ruido en una campaña que había hecho las cosas muy bien, incluso por debajo del radar de cara a las primarias. Hay una máxima que dice, equipo que gana no se toca, ¿no? O en inglés, si no está roto, no lo arregles. Bueno, Milei cambió casi todo respecto de la campaña que había llevado a esa gran elección en la primaria y creo que pagó un costo enorme, sobre todo promoviendo la corrida cambiaria. Ahí yo creo que él pensaba que la volatilidad cambiaria que le había realmente facilitado una gran elección en la primaria le iba también a ayudar ahora y ocurrió lo contrario porque generó tal pánico que la gente buscó a alguien experimentado, alguien con malo bien, malo conocido que bueno por conocer, con equipo, con experiencia, y ese no era Milei. Milei decía, tengo 5 planes para dolarizar. Bueno, ya un plan para dolarizar era poco creíble, imagínate 5. Y él Claro. nunca dio ninguna señal específica de qué tenía en la cabeza, jamás. Nunca dijo cómo y nunca dijo con quién. Mencionó a alguien que es muy respetado como Emilio Campo para presidente del Banco Central, pero ¿quién iba a ser el ministro de Economía? Nunca lo dijeron. Nunca ¿Con dijeron. Y qué además equipo iba a el central lo iban a cerrar tarde o temprano. Bueno, ¿con qué equipo iba a gobernar? Mire, él dijo, tengo un gabinete en las sombras, yo sé cómo gobernar. Bueno, ¿quiénes son? ¿Quién integra tu gabinete? ¿Qué saben de política pública, de seguridad? Bueno, eso lo delego en Victoria Villarroel. ¿Y cuál es la experiencia de Victoria Villarroel? Que parece una candidata muy solvente, pero en política pública, en seguridad, en inteligencia, ¿no? En defensa, en un mundo en guerra, ¿cuál es tu política de defensa? Bueno, no la conocemos. Entonces, Milei creo que pagó un costo enorme por generar mucha expectativa, por hablar demasiado. Eso indudablemente le facilitó el camino a Sergio Massa. Y ahora están los dos intentando, bueno, principalmente Milei, ¿no? Remediar esos errores que cometió, porque llama un poco a la unidad o está bajando un poco el tono. A quién lo ves más complicado para el balotaje o a quién lo ves mejor parado? Creo que ambos tuvieron buenos discursos ayer. Ambos hicieron lo que el libro de texto dice que hay que hacer. Tal vez además fue un poco largo, 27 minutos era innecesario. Eh, pero es cierto que Milei bajó varios decibeles. Si lo hubiera tenido en el cierre de campaña la actitud más prudente, más humilde que tuvo ayer, tal vez el resultado hubiera sido otro, por lo menos marginalmente, ¿no? Ahora, estos 6 puntos me parecen difíciles de remontar. ¿Por qué? Porque Massa está, obviamente, metido en el votante medio, ¿no? Te puede gustar o no Massa, te puede gustar o no su gestión, pero claramente él siempre fue el vector más moderado del Frente de Todos, de Unión por la Patria, y enfrenta a un candidato que es claramente de extrema derecha, ¿no? Eh, Eso le permite a Massa, que ayer lo deslizó, desplegar una estrategia de lo que se llama atrapa todo. ¿Qué es eso? Bueno, tratar de conseguir votos de izquierda, de centro, algo de la derecha y tratar de armar una coalición muy plural que él llama Gobierno de Unidad Nacional. Ayer se refirió a Miriam, a Juan, por Breckman y por Schiaretti, con cierta familiaridad, pero con, digamos, un guiño al votante más de izquierda y más, digamos, federal, un guiño al votante radical hablando de educación pública, un guiño al votante de Patricia hablando de orden y seguridad. Yo los voy a cuidar, decía, cerró así su discurso. Eso me parece que te habla de alguien que está pensando
pragmáticamente en hacer otra vez lo necesario, lo imprescindible, para asegurarse un piso de lo que necesita, que son aproximadamente 12 puntos para llegar a la presidencia. En el caso de Milei, bueno, felicitó a Frigerio, a Jorge Macri, que ganaron las elecciones en Entre Llamativo, Ríos y sí. en la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente. Lógico, muy bien. Habló, deslizó el cambio juntos, digamos, dio señales también de pragmatismo. Bueno, veremos si le alcanza, ¿no? En principio, él puede abarcar la mitad del voto de Juntos por el Cambio, algún voto más por ahí de Schiaretti. Difícil que supere el 2, el 15%. Lo veo a Milei con un techo de 42, 45, no sé cómo llega a 50. Y lo veo a Massa, bueno, más cerca de eso, si efectivamente evita lo más importante que tiene hoy por delante, y es un descalabro económico, ¿no? Porque faltan 4 Claro. semanas. Vos decís, ¿es mucho o es poco? Bueno, para la fragilidad que tiene la economía argentina es una eternidad 4 semanas. Para una elección lógica de segunda vuelta debería ser algo transitable. Está todo atado con alambre alambre de una manera, digamos, delicada lo pongo, ¿no? Pero está todo tan endeble, tan frágil, que vos decís, bueno, puede tener algún resbalón cambiario. La inflación de octubre, ¿cuánto va a ser? Este aumento de naftas, otros productos que están faltando, ¿no pueden generar un episodio de turbulencia? Sí, seguro que sí. Así que yo creo que el principal enemigo de Massa es la economía, sobre todo por las cosas que hizo el propio Massa después de la devaluación de agosto. El principal enemigo de Milei es Milei, por las cosas que hizo antes de la elección, por el miedo que ha generado, por la falta de disciplina táctica, estratégica en la campaña, por la falta de profesionalismo. Creo que todo eso le jugó en contra. Y hay una teoría que habla de que, bueno, el voto está muy determinado por la economía, por cómo está la economía, pero eso ayer no se vio y ayer hubo mucha conversación ligada a esto, de que no se evidenció en la elección de ayer, obviamente seguro por mérito de Massa, por mérito político de Massa, pero ¿vos qué opinás respecto a esto de la vinculación entre el voto y la economía? No, al contrario, yo creo que el voto está sobredeterminado por la economía. Nunca es el único factor, siempre es el más importante. Pero aquí lo que tenés es un elemento que es crucial tener en cuenta, y es lo que los economistas llaman ilusión monetaria o nominalidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, efectivamente hay un conjunto, hay una dinámica en el corto plazo donde un gobierno puede meterle plata en el bolsillo a la gente y hacerle creer que eso no, de alguna manera compensa las consecuencias de una devaluación o de una espiral inflacionaria. Y al final del día te das cuenta que eso no es así, pero pasa tiempo para que lo adviertas, ¿no? Que es pan para hoy, hambre para mañana. En la Argentina hay una generación grande a la cual vos pertenecés que no vivió la hiper. Escuchan a los viejos que hablamos de la hiper, pero ustedes no lo vivieron. Eso Sí. les da una ventaja enorme a los policymakers, a los políticos, para poder hacer las macanas que llevan a la hiper, pero hasta que no la vivís no te das cuenta de todo lo malo que es. Entonces, hay un segmento de votantes que en la medida que vayan zafando, que tengan guita para la semana, para estos días, o que tengan alguna perspectiva de alguna changa, están tan sobreadaptados al horror que es para ellos la Argentina, que la inflación, bueno, es un dato de la realidad, ¿no? Nunca vivieron otra cosa, siempre a la corta o a la larga zafaron de alguna manera, tienen un ingreso monetario en general por planes sociales, acumula unos cuantos en un núcleo familiar o una unidad familiar que no siempre es una familia, pero bueno, ustedes entienden a qué me refiero. Con eso son estrategias de supervivencia, obviamente con una calidad de vida espantosa, pero van zafando. La inflación le pega más a la gente de clase media, que tiene menos, digamos, know-how en cómo sobrevivir en el horror, que tiene por ahí Y menos que pierde capacidad de poder conseguir una adquisitivo. changa. Claro, pierde poder adquisitivo, ahí efectivamente afecta más. Por eso el voto, tal vez en los sectores de base de la pirámide, no fue tan afectado por esta dinámica loca de los precios que subieron un montón, sobre todo los alimentos, después de la devaluación del 14 de agosto. Y Massa ahí pudo consolidar una recuperación significativa. La nominalidad de la ilusión monetaria de corto plazo te permite ir de alguna manera compensando los efectos negativos de la devaluación. Eso implica que la economía sí importa, pero curiosamente de corto plazo le permitió a Massa compensar estos efectos negativos y navegar estas aguas turbulentas con mucha suficiencia.
Ahora, de mediano plazo, olvídate, esto lo paga la sociedad argentina, lo pagan los que se fueron beneficiados por esto, ¿cómo? Y con más déficit, con menos empleo, con menos crédito, con menos actividad económica, con menos posibilidad de desarrollo. La inflación siempre es la peor estrategia, el peor remedio, siempre. Los políticos de corto pueden zafar y pueden engañar un poco a la población. Por eso la nominalidad o la ilusión monetaria es un factor determinante para entender el comportamiento de ayer. Y hay que ver si Sergio Massa llega al gobierno, cómo soluciona esto que él mismo está creando, que es un poco lo que la oposición le está marcando. ¿Cómo crees Bueno, que va a poder, o cómo va a poder demostrar que el gobierno de Sergio Massa va a ser mejor que el gobierno donde Sergio Massa es ministro de Economía? bueno, no hace falta mucho para que sea mejor, ¿no? Es verdad. Él hoy dijo en reportaje a periodistas extranjeros que quiere que el año que viene tengamos un superávit del 1% del producto primario, ¿no? O sea, sin pago de intereses de deuda. Bueno, a ver, eso hoy luce por lo menos voluntarista, porque implica un proceso de consolidación fiscal, de ajuste fiscal de por lo menos 4 o 4,5 puntos del producto. La Argentina nunca hizo eso en un año, jamás. Nunca. Es decir, ¿lo logrará? Bueno, tiene que realmente, otra que motosierra, tiene que ir con un bisturí gigante y hacer un ajuste salvaje. ¿Te lo imaginas a Massa haciendo eso? Bueno, vamos a ver, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿no crees que por ahí la configuración del electorado hoy, o cómo quedó configurada la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, lo está llevando hacia ese ajuste un poco más liberal o más de derecha, más conservador? Bueno, veremos, porque si vos miras bien quiénes entraron en la Cámara de Diputados por Unión por la Patria, hay un número relevante de kirchneristas que se fueron a proteger allí. Vos decís, bueno, pero Massa tiene algunos metidos en la lista de mira, y es cierto, por eso va a haber una reconfiguración, seguramente el dibujo parlamentario, lo que vemos ahora en los diarios, uno tiene 38, otro tiene 101, qué sé yo. Algunos se van a mover. Por supuesto, lo que los brasileños han denominado, me encanta el término, transfugismo, ¿no? Son estos cambios de un lado para el otro. Así que hay que ver cuál es el nuevo balance real de poder. En un tiempito va a estar un poquito más claro eso, ¿no? Pero en la práctica, voy a decir, bueno, él tendría chance de, con apoyo radical, algún sector del PRO, eventualmente ir a un proceso de consolidación fiscal. Bueno, veamos, tendrá la voluntad. ¿Se aprendió algo de Macri? ¿Qué debería ser más a partir de, si gana, ¿no? No el 10 de diciembre, sino el 19 de la noche? Empezar ya con un plan de estabilización, lo cual requiere primero que los precios relativos se te ordenen, tener efectivamente metas muy ambiciosas de recorte en subsidios, en gasto público innecesario. Ayer él habló de un Estado inteligente, que no te abandona, pero inteligente. Bueno, eso es muy lindo decirlo. ¿Cómo lo haces? Sobre todo con la cantidad de empleados públicos que el propio gobierno ha tomado en los últimos tiempos para compensar la falta de creación de empleo privado. Con lo cual, hay una cantidad de dilemas que son realmente complejos. A los políticos argentinos no les gusta nunca tomar decisiones que tengan costo político negativo. Lo que Porque a tiene que los hacer 2 Massa años por hay elecciones delante. de nuevo. Bueno, entonces, cuanto antes lo hagas mejor, esto es fácil decirlo, vos tenés que hacerlo. Me parece que si Massa quiere recuperar confianza en los mercados con la desconfianza que existe hoy, dentro y fuera de la Argentina, necesita un shock de credibilidad enorme. Designar a un presidente del Banco Central recontra ortodoxo y muy creíble, designar un equipo económico con esas credenciales, tener una estrategia clara y convincente al comienzo, focalizar en lo más doloroso, pagar el costo político y esperar que la recuperación económica lo acompañe. Si lo hace, bueno, tendremos en todo caso probablemente una innovación en la política pública y alguien pagando la herencia que el propio generó, porque es Massa pagando la herencia de Massa, ¿verdad? Eso hasta ahora no ha ocurrido. Tal cual, tal cual. Y te hago otra pregunta, Sergio. ¿Qué similitudes ves entre este balotaje que vamos a tener entre Milei y Massa con el balotaje que hubo el año pasado entre Bolsonaro y Lula en Brasil? Ya que mencionabas a Brasil justo con este término que trajiste a colación.
Bueno, es buena la pregunta porque Massa contó con el apoyo de un núcleo muy importante de profesionales, sobre todo en comunicación electoral y demás, que le hizo la diferencia en esta campaña de cara Sí, a las primarias, a y las Milei generales en relación a las primarias, ¿no? Milei con el de Bolsonaro, que ayer vino el hijo de Bolsonaro, estaba él, el ex canciller de Bolsonaro en el búnker de Milei, así que hay apoyos de los dos lados. Claro, digamos, como nunca la política brasileña se metió en la Sí, campaña en la Argentina, ¿no? Y sí. recordemos, aquella elección la ganó Lula bastante cómodamente, ¿no? Con la diferencia que Bolsonaro era el incumbente, va a decir, tenía los recursos del Estado federal, había hecho una presidencia que en materia económica había sido, hay que reconocerlo, muy Bueno, sí. eficaz, muy buena. Y sin embargo, Lula, con todos los prejuicios, habiendo estado preso, con, digamos, una cuestión reputacional significativa en contra, a pesar de todo, con una coalición muy amplia, con un gobierno de unidad nacional, fíjate, el vice era La- del partido de Cardoso, había competido contra él, Haddad, ahora tiene un rol importante en el gabinete. Bueno, todos ellos se juntaron para enfrentar la amenaza de un segundo gobierno de Bolsonaro. Hay diferencias porque obviamente Massa es el incumbente y no Milei. Hay diferencias porque esto es la Argentina, no Brasil, es un país que viene en una decadencia cuasi secular. Pero me parece que es importante la presencia de profesionales y el apoyo político y personal. Ayer Lula lo llamó a Massa, estuvo presente directa e indirectamente durante toda la campaña, estaba preocupado por el resultado de las elecciones, por la suerte o el destino del Mercosur, por el hecho de que, bueno, Milei tenía una actitud claramente agresiva hacia Brasil, despectiva hacia Lula en particular. ¿Cómo es Milei? Hoy te insulta, mañana te llama, como hizo con Patricia hoy, ¿no? La sí, tal montonera cual. que quemaba bebés vivos, Que tiraba ahora bombas. que tiraba bombas, hoy puede ser integrante del gabinete, con lo cual está demostrando casi, te diría, un nivel de pragmatismo igual o superior al del propio Massa, ¿no? Lo cual habla bien, es un profesional del poder y tiene que hacer lo que tiene que hacer para ganar. Pero creo que ahí tenés digamos, un factor bastante importante en esta elección, nunca visto, que es Brasil realmente jugando un papel crucial, Lula en particular, ¿no? ¿Y hay algo que haya hecho Bolsonaro que Milei puede mejorar para su performance en el balotaje? Algo que ya pueda decir, che, ya aprendimos de esto, o que por ahí le diga el mismo Bolsonaro, che, Javier, no hagas esto. Estoy tentado de decir una barbaridad y es sufrir un atentado, ¿no? Para ser bien popular. La verdad es que en Sí, la campaña Bolsonaro no fue preparado, ni mucho menos, por eso digo que es una barbaridad. sí, Eh, es una barbaridad, sí. pero lo que digo es algo que cambia el eje. Hoy Milei está, me parece, pagando el costo de los errores que marcábamos antes, ¿no? Que fueron realmente garrafales. Eh, a ver, Y negar el cambio fueron climático. propios y no forzados, digamos. Totalmente una fuerza, negar el cambio climático. Vos podés decir, no, mira, hubo exageraciones en los argumentos de muchos científicos o gente que está comprometida con este tema y se fue al pasto por ahí forzando un poco la data para mostrar que había un daño por el dióxido de carbono. Vos podés decir eso. Y por ahí está bien, ¿no? Ahora, ¿puedes negar el cambio climático cuando hay millones de evidencias que tenemos un problema muy, muy serio, con las consecuencias que eso tiene para un planeta que se está hirviendo? Es una locura, ¿no? Eh, Cuestiones ridículas como la cuestión de los vouchers. La educación en Argentina está descentralizada, la salud también. ¿Tiene sentido meter esa discusión cuando no tuviste un solo candidato a gobernador competitivo hasta Píparo? Es ridículo. Si te interesaba mejorar la educación y tenías esa propuesta, bueno, tenés que sentarte y hacer la política a nivel provincial y dar ese debate. No hiciste nada, te borraste las elecciones provinciales. Hay una cantidad de inconsistencias y de discusiones que por ahí tienen algún sentido en un cenáculo intelectual y no mucho más, ¿verdad? Que Milei trajo a esta elección sin tener en cuenta el efecto que esto iba a tener en contra de él, porque lo que marcaba era alguien que no tenía idea de cómo se gobierna, ¿no? Hay muchas cosas que propone que son inconstitucionales, como por ejemplo cambiar la lógica de la paternidad. Argentina firmó acuerdos internacionales, por ejemplo, el derecho del niño, lo que propuso esta señorita Lemoyne, Lemoine, sí, sí, Lemoyne, Lilian Lemoine.
Una barbaridad, es Pero ilegal. después dijeron que no estaba entre sus prioridades y que no todos pensaban igual. Bueno, de hecho que no lo iban a promover. Está bien, pero acá el problema no es aclarar, el problema es decirlo, porque el daño ya está hecho. Cuando tenés que salir a aclarar, viste que hay un dicho que dice, no aclares que oscurece. Sí, sí, Bueno, sí. es eso, ¿no? Hay un punto en el cual tenés que salir a aclarar que no, en realidad nosotros respetamos al SFR y la gente puede decir lo que le parece. Eso no es una campaña. Eso lo puedes tener en una ONG, lo puedes tener en un club barrial, no en un partido político que quiere gobernar. Tiene que tener un discurso claro, específico, bien diseñado, focalizado en núcleos de nicho de tus votantes. Esa dinámica explica por qué Milei generó desconfianza incluso en un segmento de sus votantes. Por eso digo, el Milei que vemos a partir de hoy es otro animal político. Creo que él quiere hacer la mejor elección posible. Creo que no quiere dar la sensación de que se está entregando. Veremos si lo logra. Ojalá sea una elección competitiva. Eso le viene bien a la Argentina. Eh, porque hemos tenido situaciones en las cuales el que gana por mucho después se la cree, ¿no? Por eso es mejor que sea competitivo y que nadie piense que tiene la vaca atada. Claro, que puede ir por todo. Exactamente, ese es el riesgo, ¿no? El Congreso, ojo, la Argentina votó división de poderes y frenos y contrapesos. Fíjate, el Congreso lo que pasa, nadie tiene mayoría, en las gobernaciones hay una paridad inédita, en las intendencias también. Es Tal un cual. mapa recontra plural. Rosario. Rosario votó para gobernador un radical, para intendente también un cuasi radical medio social, y votó Milei a nivel nacional, una cosa rarísima, Sí, ¿no? igual que Mendoza, Mendoza, Córdoba. Córdoba, ¿viste? San Luis, Misiones. ¿Cuántas veces fue Milei a hacer campaña en Misiones? Jujuy. Sí, sí, sí. Jujuy. Bueno, eso te demuestra que la gente vota lo que quiere, que nadie tiene. La gente dice, no, ¿y a quién va a apoyar fulano sultano? Irrelevante, no importa quién apoye, importante lo que la gente quiera votar. Y eso, por suerte, implica autonomía ciudadana, que es la base del sistema democrático. Sergio, la última pregunta que tenemos, una en el chat, Dale. que es, ¿piensa que algo de la UCR puede acompañar a Milei? Hmm. A ver, Milei fue muy agresivo sin ningún sentido contra el radicalismo, llamó traidores, tuvo epítetos realmente absurdos y necesarios, ¿no? Sobre todo pensando en una eventual segunda vuelta, tal vez se pensaba que ganaba en primera y podía decir cualquier cosa y ahora se De hecho, hoy arrepiente, salió a ¿no? hablar muy mal de los radicales. Hoy también. ¿Para qué? A ver, hay un votante, por ejemplo, en Mendoza que votó seguro por Cornejo y por Milei. ¿Es radical? No, votó por Cornejo, no sé si es radical, si se siente radical, si se identifica con la histórica lista 3, con los colores del partido, con la boina blanca, por ahí es irrelevante eso, pero le gusta Cornejo, o le gustó Puyaro, porque es un tipo que laburó durante 3 años o 4 para conocer cada uno de los pueblos de la provincia y tener una propuesta que terminó siendo muy popular, ¿verdad? Entonces, creo que estamos ante una disyuntiva donde probablemente no todo el voto radical vaya para Massa, pero una gran mayoría seguramente va a ir, porque Massa tiene credenciales más afines al radicalismo, siempre buscó sumar al radicalismo, tiene históricamente radicales en su, digamos, Sí, en tiene su afinidad con portfolio. varios dirigentes radicales también. Claro, por ejemplo, ¿no? Con Jacobiti, con el propio Morales, tiene un diálogo amistoso con Lustó, eh, más en privado habla con muchísima gente, sobre todo del PRO. ¿Vos te imaginás, por ejemplo, un tipo como Ritondo, Santilli, el propio Larreta peleado con Massa? Bueno, No, se puede claro. pelear por algo específico, pero tienen un conocimiento de 30 años en la política argentina o 28 años, con lo cual, digamos, es difícil pensar en que no haya puentes de diálogo, lo cual es muy importante para el sistema político. Está bien que así sea, ¿verdad? Ahora, dicho esto, digamos, implica que un sector mayoritario del radicalismo va a apoyar a Milei, lo dudo, ¿no? Porque Milei tiene estas credenciales así hiperindividualistas, y él pudo haber conseguido, por ejemplo, parte del voto de Ricardo López Murphy, pero ¿qué hizo con Ricardo? Lo agredió de una manera absurda, lo llamó, lo agredió, lo insultó públicamente. Entonces, el radicalismo que siempre tuvo una ala más bien moderada, de centro derecha, más ortodoxa, convencía de los valores cívicos de la UCR, pero con una distancia respecto de los componentes más socialdemócratas, alfonsinismo, digamos, más puro. Perdón, se me cayó el No hay auricular, problema. ahí Te va. escuchamos igual. Digamos, ese sector del radicalismo más, de alguna manera, ortodoxo,
difícilmente lo apoya a Milei cuando ha tenido esa postura tan agresiva, sin sentido, ¿no? Milei se peleó con Espert, de quien fue socio al comienzo. Se Sí. peleó con López Murphy después de haberlo, bueno, en algún momento valorado. Con el Como la único que no se mayoría, peleó es con Macri, pareciera, claro, por ahora estoy obligado a decir, ¿no? por ahora. Porque uno dice, claro, viendo las credenciales de Milei es probable que se termine peleando en algún momento con Mauricio también, si es que, digamos, este apoyo de Mauricio se concreta, porque él también enfrenta una situación interna compleja. No todo el PRO está con Macri, cuidado, ¿eh? No todo el PRO va a ir con Milei, así como no todo el radicalismo va a ir con Massa, no todo el PRO va a ir con Milei, tal vez ahí se compensen, digamos, los disidentes de ambos lados, ¿no? Sí, se dividen los votos. Bueno, Exacto. Sergio, muchísimas gracias por este análisis que estuvo, la verdad, buenísimo, súper completo. Y bueno, te esperamos una próxima vez para que nos sigas enriqueciendo con tu mirada sobre la situación. Al contrario, gracias a ustedes, siempre a disposición. Un saludo, Maxi. Gracias, gracias, Sergio. Hasta luego. Gracias. Bye. Chau, chau.